apagado hermano. Muchísimas gracias. Está prendido. Entonces tendré que gritar más. Ahí está ya. Estoy muy agradecido con Dios, hermanos, por poder estar aquí en su casa. Yo creo que si usted comparte conmigo esa gratitud a Dios, vamos a tener un momento muy hermoso de adoración a nuestro Dios. Yo quiero primero agradecer a todos los miembros del grupo de alabanza por el trabajo que han hecho esta semana. Muchísimas gracias, hermana Irmita, muchísimas gracias. Gracias por este hermoso tiempo de adoración a Dios. ¿No creen ustedes, hermanos, que debemos darle gracias a Dios? ¿Y a nuestros hermanos? Pues dígaselo con un aplauso, porque si no ellos no lo van a creer. Gracias, hermana Irmita, muchísimas gracias, gracias. Qué bueno es que podamos estar en la casa de nuestro Dios, para abrir nuestro corazón, para adorarle, para expresarle nuestra gratitud. La semana pasada, hermanos, o las semanas pasadas, estuvimos reflexionando sobre uno de los atributos más grandes de Dios. ¿Cuál es ese atributo, hermanos? La fidelidad de Dios. Eso es motivo suficiente para que nosotros podamos acercarnos, reunirnos en este lugar y darle gracias a nuestro Dios. Porque mire, uno de las virtudes, de las características más fuertes de una vida espiritual sana, es precisamente la gratitud. Y mire, los psicólogos han descubierto una verdad que está en la Biblia. Porque la gratitud hace a las personas que son agradecidas, hace que esas personas puedan vivir vidas más felices, vidas más agradables. Cuando pastoreamos una iglesia allá en Tyler hace muchos años, teníamos un ministerio a la prisión. Terminaba el culto de mediodía y me iba como con unos 15 hermanos cada domingo a un culto que teníamos en la prisión. Y les decía a los hermanos que me gustaba mucho porque todos llegaban a tiempo. Y esa iglesia nunca faltaba nadie. Todos estaban allí. Y era muy hermoso poder compartir con ellos la palabra de nuestro Dios. Pero solamente los que habían realmente conocido al Señor Jesucristo podían desarrollar una vida de gratitud, porque todos los demás pensaban que el mundo les debía. Todos los demás que estaban ahí en la prisión pensaban que sus padres les debían y no había gratitud. Todos los que estaban allí reunidos y que no conocían a Dios sentían un odio hacia la sociedad porque pensaban que la sociedad les debía.
y que por eso ellos estaban allí. Y no había gratitud en su corazón. Teníamos un ministerio de la radio, 8 horas a la semana en domingo solamente. Mi hijo se iba, era el encargado de eso, y nos ayudaba en una manera tan hermosa que aunque yo no podía entrar en todas las cárceles nos conocían, porque ponían su radio para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta, amados hermanos, que realmente esta virtud de la gratitud se desarrolla en la vida de una persona que conoce a Dios independientemente de su condición externa. Es una situación interna. Independiente de las circunstancias que en ese momento esté viviendo, le hacen ser una persona agradecida. Y eso le lleva a vivir una vida gozosa. Escuche, gozosa. Un ejemplo muy claro de esto es la vida del apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo, amados hermanos, escribe una hermosa carta conocida como la epístola del gozo, la carta del gozo. En alguna ocasión tendremos oportunidad de ir reflexionando a través de ella. Pero cuando el apóstol San Pablo está escribiendo esta carta conocida como la epístola del gozo, el apóstol San Pablo se encontraba prisionero. Estaba en la cárcel y está escribiendo una carta del gozo. ¿Y sabe por qué? Porque el apóstol San Pablo era una persona que había aprendido a desarrollar gratitud a Dios a pesar de cualquier circunstancia externa. Es como el profeta cuando escribe: aunque la higuera no florezca. Está viendo que no hay flor y no hay futuro promisorio porque la higuera no va a dar higos. No hay flor. Aunque la higuera no florezca. Fíjese nada más. Dice, y los labrados no den mantenimiento. Y no haya vacas en los corrales para extraer la leche, hacer queso y todas esas cosas. O sea, tiempos difíciles, tiempos de necesidad. Pero esto es una decisión personal. Hermano, hermana, yo quiero decirle, esto es una decisión personal. El gozo es una decisión personal. Con todo, a pesar de todo eso, la sociedad está viviendo lo mismo, la falta de la flor en la higuera, los labrados que no están dando mantenimiento. La sociedad entera lo está viviendo en tiempos del profeta, pero el profeta escoge y dice, con todo, con todas esas cosas externas, falta de trabajo, salud, aflicción, cualquier cosa, con todo yo me regocijaré en Jehová, que es el Dios de mi salvación. Dios espera que nosotros tengamos corazones agradecidos. El profeta lo escoge y Pablo nos da un ejemplo muy hermoso en el cual yo quiero que usted y yo meditemos en esta mañana. Si nos pone el texto, hermano.
Pablo escribía: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Estaba en la cárcel y daba gracias a Dios cuando se acordaba de los hermanos. Siempre en todas mis oraciones, orando constantemente, le daba gracias a Dios por la vida de los hermanos a quienes había conocido. Rogando con gozo. No era una carga, el orar por los hermanos para el apóstol San Pablo no era una carga, era un gozo. Y oraba con gozo por todos vosotros, por todos ustedes. Y la razón por la cual le daba gracias, decía, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Padre, te alabamos en esta mañana. Al meditar en tu palabra, pedimos que por favor tu Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón. Señor Jesús, desarrolla cada día una creciente y cada vez más creciente virtud en nuestra vida de gratitud. Señor Jesús, que cuando traspasemos estas puertas podamos entrar precisamente con alabanza, Señor, bendiciendo tu nombre porque tú eres grande. Que haya gratitud siempre en nuestro corazón a pesar de las situaciones externas. En Cristo Jesús te alabamos, te bendecimos y gracias te damos. Amén. Mis amados hermanos, entonces a manera de introducción yo quiero decirle que el agradecimiento debe ser entonces una virtud y que debe ser característica de los hijos de Dios. El Señor, por supuesto, que se complace con sus hijos, se complace con cada hombre, con cada mujer que desarrolla esa virtud del agradecimiento. La gratitud que sentimos debe ser expresada a nuestro Dios. La Biblia dice que debemos precisamente entrar por sus puertas con acción de gracias. Cuando nosotros llegamos a este santo lugar, y digo santo lugar porque ha sido santificado con la presencia poderosa de su Espíritu Santo. Y digo santo lugar porque ha sido consagrado para alabar a nuestro Dios. Y digo santo, mis amados hermanos, porque es un lugar que Dios ha escogido para manifestarse a sus hijos. Y digo santo porque es para la gloria de Dios. Y Dios ha escogido a Campamento de Dios como un lugar de bendición para todas las familias. Así es de que cuando entramos a este santo lugar, es para expresarle nuestra gratitud, para decirle que estamos agradecidos por la vida que nos ha dado, por la manera en que Él nos ha sustentado, porque Él ha sido fiel a cada momento y a cada instante de nuestra vida. El Señor, el Dios nuestro a quien nosotros adoramos, es quien merece la expresión profunda de nuestro corazón. Y a eso es que nos reunimos cada domingo, para decirle: Señor Jesús, te amamos. Tenemos gratitud en nuestro corazón por lo que tú eres para nosotros, Señor. Tenemos gratitud en nuestro corazón y queremos expresártelo por todo lo que tú haces por nosotros. Amado hermano y hermana, amigo que nos visita, no olvidemos nunca, por favor, que el corazón agradecido es una de las más claras y contundentes muestras de la salud espiritual de una persona. El apóstol San Pablo recuerda a los hermanos de Filipos y exclama en expresión de gratitud a Dios. Y quiero que por favor estudie conmigo estos versículos. En el versículo número 3, en primer lugar entonces,
El apóstol San Pablo está dando gracias, porque alguien preguntará, bueno, ¿y gracias a qué? ¿De qué le puedo dar gracias a Dios? La situación está bien difícil, me peleé con mi esposo, la esposa que ya no la aguanto, estos hijos míos que cada día me sacan más canas, perdí el trabajo, el vecino otra vez estacionó su carro enfrente de mi puerta, el perro del vecino vino a hacer aquí sus gracias, todas esas cosas. ¿Por qué voy a ir este domingo a la iglesia a darle gracias a Dios? El apóstol San Pablo tenía una profunda razón. Y en primer lugar, el versículo número 3 dice, gracias a mi Dios. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes en mis oraciones. El recordar entonces a los hermanos, tenemos oportunidad de agradecerle a Dios. A los hermanos que nos asisten, que nos ayudan, que están educando, enseñando, colaborando en la formación espiritual de nuestros hijos. Por los hermanos que dedicadamente están invirtiendo el tiempo para ayudarnos en la formación espiritual de nuestros jóvenes. Por cada maestro de escuela dominical que sacrificialmente da de su tiempo para instruir a cada uno de los miembros de nuestra iglesia a través de los estudios de discipulado. Claro que sí, mis amados hermanos. Pablo se acordaba de ellos, de los hermanos. ¿Y qué es lo que Pablo recordaba de los hermanos? Seguramente, y permítame decirle, que estos hermanos por quienes Pablo daba gracias no eran perfectos. Pero Pablo daba gracias a Dios por ellos. No eran perfectos como ninguno de nosotros los cristianos lo somos. El apóstol San Pablo, él mismo en su carta está diciendo que él mismo no es perfecto. En esa misma carta está diciendo, no que lo haya yo ya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Seguramente que pudo por esa razón haber experimentado algunos desacuerdos y contrariedades con los hermanos en la iglesia. Seguro. Ellos no eran perfectos. Tuvo que recordar en esa misma carta a dos líderes, a Evodia y a Síntique, que por favor dejaran de pelear por las posiciones de liderazgo y que fueran de un mismo sentir en el Señor. Por supuesto que no eran perfectos. Por lo natural, mis amados hermanos, nosotros solemos recordar los momentos desagradables que pasamos en la vida, ¿no es cierto? Casi siempre recordamos las malas experiencias, pero qué difícil, cuánto nos cuesta recordar los momentos agradables, los momentos placenteros, los momentos felices con nuestros hermanos, con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, con nuestros familiares. ¿No es verdad que fácilmente se nos olvidan los favores que los demás nos hacen y que somos muy dados a recordar las veces que no nos ayudaron? Dijo el doctor Daniel Jiménez, director del Seminario Teológico Bautista allá en Lomas Verdes, quien sirvió fielmente a mi lado como pastor asociado en la última de las iglesias que el Señor me permitió fundar en la Ciudad de México. Dijo él en una ocasión, los momentos desagradables los anotamos en la roca y los favores los escribimos en la arena.
Con frecuencia nos sucede, mis amados hermanos. Pero el apóstol San Pablo nos está dando aquí una interesante lección. ¿Qué recordaba el apóstol San Pablo de los hermanos de Filipos? ¿Sus pleitos? ¿Las discusiones entre el liderazgo y que tenía que decirle, ruego a Evodia y a Síntique que por favor sean de un mismo sentir en el Señor? ¿Qué era lo que el apóstol San Pablo recordaba? El apóstol San Pablo, amados hermanos, tenía un corazón lleno de gratitud y en su mente estaban las experiencias gratas, las experiencias agradables, reconociéndose él mismo como una persona imperfecta. Pero el apóstol San Pablo, amados hermanos, está recordando los momentos de la conversión de los hermanos y para él eso era una bendición. En Hechos capítulo 16 se narra la experiencia mediante la cual Pablo les predicó el evangelio. Dice la Escritura, mis amados hermanos, cómo fue la experiencia de Pablo con los hermanos de Filipos. Entonces, cuando Pablo recordaba esto, recordaba que varios hermanos de Filipos se habían convertido y cómo Lidia, una mujer vendedora de púrpura que estaba ahí junto al río, se convirtió. Y esta mujer recordaba a Pablo de la experiencia de conversión, cómo les abrió las puertas de su hogar. Y literalmente, dice la Escritura, nos obligó a quedarnos. O sea, aquella hermana recién convertida obligó a los siervos de Dios a que se quedaran allí. O sea, les recibió, les abrigó, les suplió sus necesidades. Porque aquella mujer sabía lo que era la gratitud. Había conocido al Señor Jesucristo mediante el ministerio de Pablo y está expresando la gratitud. Dios quiere que nosotros seamos agradecidos con Dios. Y dice la Biblia que los hermanos de Filipos no solamente le recibieron, no solamente los hospedaron, no solamente los alimentaron, sino que también dice, les consolaron una vez que salió de la cárcel el apóstol San Pablo por predicar el evangelio. Allí aprovechó el tiempo, en la cárcel el apóstol San Pablo, y todavía ganó a una persona para Cristo. Ganó al carcelero de Filipos. ¿Recuerdan ustedes? Pablo está recordando, mis amados hermanos, la experiencia de conversión de los hermanos de la iglesia de Filipos y por eso es que él está dando gracias. Y dice que una vez que el apóstol San Pablo sale de la prisión, sale de la cárcel, los hermanos le animaron a continuar sirviendo fielmente al Señor Jesús. ¿Qué es lo que nosotros hacemos, hermanos, cuando encontramos alguna dificultad, alguna situación? Muy amable, gracias, Alex. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando encontramos de repente una situación de adversidad mientras estamos predicando la palabra? No, hermano, no, pues mejor ya no vaya. No, se pone bien difícil, no, lo van a apedrear, mejor no vaya. Parece que va a llover, no, mejor ni vaya. Se está poniendo frío, mejor, hermano, mejor ni vaya, cuídese. El apóstol San Pablo, mis amados hermanos, recordaba a los hermanos de Filipos en su recién experiencia de conversión y estaba muy agradecido con Dios por la manera en que los hermanos estaban reaccionando. Cuando él sale de la cárcel, los hermanos le animaron. Fíjese, eran nuevos hermanos. No eran hermanos que tenían mucho tiempo en el Señor. Recién los había ganado para el Señor Jesucristo. Y dice que le animaron a continuar sirviendo con fidelidad al Señor Jesús. Estos eran los hermanos que Pablo recordaba. Porque Pablo daba gracias por los hermanos, no solamente por su experiencia de conversión, pero Pablo estaba dando gracias por los hermanos también al recordar el amor fraternal
de los hermanos. Y esto para el apóstol San Pablo le era de edificación. La iglesia le había expresado su amor varias veces. En el capítulo 4, versículo número 16 dice, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Es decir, que los hermanos de Filipos le enviaban ofrendas al apóstol San Pablo para que continuara llevando adelante el mensaje del evangelio, la predicación, el extendimiento del reino de Dios. Le habían demostrado su interés y cuidado, enviándole también los hermanos de Filipos, cuando la situación estaba bien difícil, enviaron a un hermano que dijo, yo soy voluntario, yo voy. Epafrodito, hermanos, aún arriesgando su vida, pero dijo, yo voy. Demostraron su interés y su cuidado enviándole a Epafrodito, quien había aún arriesgado su propia vida por el apóstol Pablo. Cuando Pablo está diciendo, doy gracias por ustedes, me acuerdo de ustedes en mis oraciones y le doy gracias. Recordar todas estas cosas es lo que origina la gratitud en el corazón del apóstol. Este debe ser el espíritu característico de los hijos de Dios. Gratitud. No importa las circunstancias que estemos viviendo. Tenemos un Dios fiel. No importa la situación difícil que esté enfrentando. Tenemos un Dios fiel que ha prometido, jamás te dejaré y jamás te desampararé. No temas lo que te pueda hacer el hombre. Por eso podemos tener un sentimiento de gratitud a nuestro Dios, amados hermanos. Y esto era lo que impulsaba al apóstol San Pablo precisamente a escribir esta carta que conocemos como la epístola del gozo, aun cuando estaba en la prisión. Se acordaba de los hermanos. ¿Y qué era de lo que se acordaba? De las cosas buenas. Aunque había cosas malas, esas las tiraba a la basura, las hacía a un lado. No es que no las ignoraba, no es que no las conocía, es que sabía que lo importante en la vida cristiana es enfocarse en las cosas positivas y darle gracias a Dios por lo que tenemos, no por lo que no tenemos. ¿Tiene usted gratitud por quienes han sido de bendición en su vida? ¿Sí? ¿Cuántas personas el Señor ha puesto en nuestro camino? Cuando a veces nos hemos encontrado que sentimos que no tenemos salida, que no tenemos quien nos ayude a resolver una situación, a enfrentar alguna condición. Oiga, Dios es bueno. Él nunca nos ha dejado y nunca nos dejará. Y ese es motivo suficiente para agradecerle a nuestro Dios. Pero en segundo lugar, esta carta, estos versículos nos enseñan también, hermanos, que la intercesión fraternal es oportunidad de agradecer. Pablo decía, doy gracias a mi Dios, y decía, siempre intercediendo con gozo por ustedes, con gozo por ustedes. Él dice, rogando con gozo. Es decir, que al apóstol San Pablo, amados hermanos, le satisface hacerlo, desea hacerlo, encuentra gozo en eso. ¿Quiere usted vivir una vida gozosa? Ocúpese de las cosas de Dios. ¿Quiere usted un consejo de cómo vivir la vida cristiana en una manera gozosa? Pablo decía que a pesar de las circunstancias externas que estaban afectando su vida, sin embargo, él se sobreponía a eso y decía, doy gracias a mi Dios, siempre intercediendo con gozo por ustedes. Él dice, rogando con gozo. Es decir, en tiempos de enfermedad podemos orar por los hermanos. ¿Me oyeron, hermanos? ¿Quiere vivir una vida gozosa? Intercedamos por los hermanos. Esto nos enseña la palabra de Dios. Intercediendo con gozo por ustedes.
Oramos por los hermanos. Mire, Epafrodito estuvo muy enfermo. Casi se moría. Dice en el capítulo 2 de la carta, versículo 25. Y Pablo oró por él. Amados hermanos, constantemente hay enfermos en nuestra iglesia y también fuera de ella, por quienes nosotros debemos interceder. Dios hará maravillas en sus vidas si nosotros lo hacemos con gozo, intercediendo por ellos. Y esto debe ser oportunidad de gratitud. Señor, damos gracias por la oportunidad que tenemos de interceder por nuestros hermanos y lo hacemos con gozo. En tiempos de conflictos personales, podemos orar. Otra razón para esta carta fue el conflicto, hermanos, entre Evodia y Síntique en el capítulo 4, versículo número 2. Por eso Pablo está diciendo, yo estoy orando por todos ustedes. Había conflictos ahí. Y el apóstol San Pablo lo que hace es orar por ellas. ¿Sabe usted? Porque los conflictos surgen en las iglesias. Los conflictos surgen en los hogares. Los conflictos surgen en cualquier relación que haya. Los conflictos surgen en una relación laboral. Los conflictos surgen en una relación de una amistad. Los conflictos surgen en una relación laboral, cualesquiera que sea. Los conflictos surgen. Pero amados hermanos, en tiempos de conflicto nosotros podemos orar. Los conflictos surgen en todas partes. Y la iglesia no es la excepción. Pero yo sí quiero decirle en el nombre de Dios que esa es la oportunidad para que nosotros podamos orar. Pablo lo hacía. Y lo hacía con gozo. Y tenía gratitud por poder hacerlo. En tercer lugar, mis amados hermanos, ¿por qué podemos nosotros agradecer? Por la participación de los hermanos en la obra de Dios. Es otra oportunidad para agradecerle a nuestro Dios. Decía el apóstol San Pablo, doy gracias a mi Dios por vuestra participación en el Evangelio. ¿Por qué podemos dar gracias? Por la participación de los hermanos en la obra de Dios. Es otra oportunidad. La participación fiel de los hermanos en el trabajo de Dios, amados hermanos, tiene que generar gratitud. Tiene que generar gratitud. Enseña a sus hijos a que desarrollen gratitud. El día del maestro, si los niños le llevan una manzana a su maestra a la escuela, ¿les llevan aquí una manzana? Una tlayuda. Una tlayuda. No es una manzana, pero una tlayuda. Si le llevan una tlayuda a la maestra a la escuela, pues tráiganle un tamalito a la maestra de escuela dominical. ¿No es verdad? Sí. Enseñe a sus hijos a expresar gratitud, a tener gratitud, mis amados hermanos, porque una persona que está acostumbrada a la gratitud es una persona que va a vivir una vida más feliz. Es una persona que no está pensando siempre que todo mundo le debe, que la sociedad le debe. Es más que, ¿cómo se llama el presidente de aquí de México? Que Enrique Peña Nieto les debe. Sí. Hay gente que piensa que Dios le debe, que Dios le ha quedado a deber. Por eso no hay gratitud. Amados hermanos, ayudemos a nuestros hijos a desarrollar vidas espirituales saludables. La gratitud es una virtud que debe estar presente siempre en los hijos de Dios. Por eso el salmista dice que entremos por sus atrios con alabanza, que entremos listos, dispuestos a darle gracias, con acción de gracias. Entremos con acción de gracias,
por sus atrios con alabanza. Pablo daba gracias a los hermanos por su participación en el Evangelio. Seamos agradecidos por los hermanos que sirven aquí en la iglesia, en nuestra iglesia, en Campamento de Dios. Tómese el tiempo para darle las gracias a las hermanas que luego cocinan para nosotros. Tómese el tiempo para darle las gracias a los hermanos diáconos que nos asisten y que están allá al pendiente de las necesidades. La gratitud es una expresión de salud espiritual. Tómese el tiempo para darle gracias a los hermanos. Usted se ha preguntado, ¿a qué hora tuvieron que llegar los hermanos para preparar lo que nosotros vamos a disfrutar en la cena del Señor? Tómese el tiempo para darle las gracias a los hermanos que nos sirven. Amados hermanos, todos nosotros hemos sido llamados precisamente a eso, a servirnos unos a otros y a ser agradecidos para con todos. Eso es algo que va entonces desarrollando una salud espiritual. Y Dios quiere que nosotros seamos agradecidos. Y Pablo tenía razones para estar gozoso y para dar gracias. Y daba gracias precisamente por los hermanos, su participación en la obra. Doy gracias a mi Dios por vosotros, por vuestra participación en el Evangelio. La participación fiel de los hermanos en el trabajo de Dios debe generar gratitud. ¿Cuánta bendición significa la ayuda fiel de hermanos en la causa de Cristo? La evangelización, la educación, el servicio, no serían posibles sin la participación fiel de otros. Y amados hermanos, esto necesariamente debe producir gratitud a Dios. Gracias, muchas gracias hermanos por servir a nuestros niños. Gracias, muchas gracias hermanos por servir a nuestros jóvenes. Gracias, gracias por guiarnos en la adoración. Muchas gracias, gracias hermanos, muchas gracias. Gracias hermanos diáconos, muchas gracias por servir a las mesas y ver por las necesidades de la congregación. Muchas gracias, gracias. Pablo daba gracias por los hermanos, por la participación en el Evangelio. Y nosotros no podemos hacer una cosa diferente, sino que darle gracias a nuestro Dios, porque nos ha bendecido con su gloriosa presencia, porque nos ha bendecido con este confortable lugar para adorarle, porque nos ha bendecido con nuestras familias, porque nos ha bendecido con líderes, con hermanos fieles que están siempre sirviendo a nuestro Dios. Y por eso nosotros tenemos gratitud a nuestro Dios y gracias le damos. Voy a concluir con esto, hermanos. En cuarto lugar, el crecimiento espiritual en la vida de nuestros hermanos es oportunidad de agradecerle a Dios. Pablo decía, doy gracias a mi Dios porque el que en vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará. ¡Qué bueno es nuestro Dios! Pablo no solamente daba gracias porque los hermanos habían llegado a conocer al Señor Jesucristo. Estaba consciente que había problemas y dificultades y cuestiones en su vida que necesitaban ser puestas en orden. Pero Pablo da gracias porque tiene una convicción en su corazón, que aquel que ha empezado una obra en una persona, cuando lo ha llamado a que le conozca, y cuando en ese momento la persona abre su corazón
y por un acto de fe recibe al Señor Jesucristo, ahora el Espíritu Santo vive en él y es santificado por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ese acto se lleva en el momento de la conversión y esa persona en el registro de Dios queda anotado su nombre. Es un santo, o sea, es una persona, porque la palabra eso significa, apartado para la gloria de Dios. Dios ha apartado su vida para glorificarse a través de usted. Eso es lo que significa la palabra santo, apartado para la gloria de Dios. ¿Hay cosas que deben ser cambiadas en nuestra vida? Por supuesto que sí. Tenemos un llamado supremo a ir siendo transformados constantemente, y eso es posible mediante el ejercicio del Espíritu Santo de Dios, a quien debemos de darle la libertad de que obre nuestra vida. En esa manera, entonces, Dios continúa santificando nuestras vidas, porque la meta es que cada uno de aquellos que hemos conocido al Señor Jesús, lleguemos a ser como Él es. Oiga, no como un hermano, una hermana, claro que nos motiva y nos alienta, pero esa no es la meta. Por mejor que sea el hermano o la hermana, no es esa la meta. Nosotros tenemos un llamado supremo. Por eso Pablo decía, no que lo haya yo ya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Prosigo a la meta del don, del premio, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea que nuestro llamado, amados hermanos, es el que un día usted y yo podamos ser como el Señor Jesucristo. Que cuando una persona nos vea, pueda identificar lo que la Biblia describe del Señor Jesús. Por supuesto, esa es la meta. Yo quiero decirle que mientras estemos aquí en la tierra, jamás lo alcanzaremos, jamás lo lograremos. Nosotros seremos transformados por la gracia de Dios en aquel día y seremos como Él es. ¿Sí me explico? O sea, seremos como el Señor Jesucristo. En ese día, cuando estemos ante su presencia, a eso se le llama la glorificación. O sea, seremos glorificados. Pero mientras tanto estamos aquí, tenemos un desafío y tenemos una meta de un proceso de santificación. Somos santos en el momento que le hemos conocido, pero debemos cada día vivir en el Espíritu para ser cada día más santos, o sea, más similares al Señor Jesús. Meta que jamás alcanzaremos hasta aquel día cuando estemos en su presencia. Pero el apóstol San Pablo está dando gracias aquí, mis amados hermanos, porque está consciente de que el desarrollo espiritual en la vida de nuestros hermanos es motivo de alegría. Cuando vemos que un hermano está creciendo en la fe, cuando vemos que una hermana está cada día madurando más y más en la fe, debe de darnos gozo, debe de producirnos alegría. Y el apóstol San Pablo, amados hermanos, estaba gozoso y daba gracias precisamente por eso, porque tenía una convicción que el que comenzó en ustedes la buena obra, aunque no lo hayan alcanzado y aunque no sean perfectos, porque yo mismo no lo soy, pero le doy gracias a Dios porque estoy seguro que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, hermana, no nos desanimemos, no nos demos por vencido cuando a veces encontramos que alguien se tropezó, pero con la misma gracia y el amor del Señor Jesucristo, tendamos nuestra mano para levantar al caído.
Y animémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, para continuar caminando en el camino del Señor. Y Pablo, hermanos, no se desanimaba por esto. Y era motivo para dar gracias. Y daba gracias, porque estaba seguro que el Señor está en control absoluto del desarrollo espiritual de nuestras vidas. No se sienta desanimado cuando de repente no alcanzó a llegar a una meta. Lo importante es que nunca la abandone, porque Dios jamás le abandonará. Él es fiel. Él es fiel. La defensa del Evangelio es oportunidad de agradecer. En el versículo 7, Pablo está diciendo eso. Ellos eran partícipes. ¿Cuál es el argumento más fuerte a favor del Evangelio? Esta semana, en uno de los hermosos tiempos de reflexión que con frecuencia tengo con mi esposa, comentaba que lo que más deteriora el avance de la obra de Dios no son las proliferaciones de las sectas heréticas. Lo más triste es que se dan ciertas competencias entre las iglesias evangélicas que, con tal de atraer al mayor número de personas, están predicando un evangelio barato, donde la vida de santidad brilla por su ausencia. Un evangelio barato que está al servicio de las necesidades materiales y temporales del hombre, en donde solamente hay la preocupación por su casa, en donde solamente hay la preocupación por el auto, en donde solamente hay la preocupación de que se ore por su trabajo, por su salud, por sus necesidades temporales. Y yo quiero que usted entienda, yo dije solamente, ¿sí? Ese es el problema de que solamente. O sea, nosotros debemos orar por eso, pero es mucho más que eso. No debemos de descuidar las necesidades eternas, las necesidades celestiales, que en muchas ocasiones, en muchos lugares, en esa competencia, están casi olvidados en pro de la oferta de la satisfacción de las necesidades temporales y terrenales, donde la vida que refleja la imagen de Cristo no es una demanda, no es una demanda. Amados hermanos y hermanas, no hay sustituto. La vida de santidad de cada creyente es la vida transformada de cada discípulo por el poder de Cristo, la que va a traer un cambio en esta sociedad, y por ello hemos de dar gracias a Dios. Gracias a Dios por Campamento de Dios. Sigamos predicando su palabra. Sigamos nosotros, amados, intercediendo unos por otros en nuestras necesidades, pero nunca nos olvidemos de la necesidad de esa vida de transformación. Y Pablo decía, yo doy gracias a Dios por todos ustedes, porque estoy seguro que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día en que el Señor Jesucristo aparezca en las nubes del cielo para llevarnos a estar con Él por toda la eternidad. Amados hermanos, gracias damos a Dios, porque entonces sí, allá no habrá más llanto, ni habrá más tristeza, ni habrá más dolor. Las primeras cosas habrán pasado. Bendito sea nuestro Dios. Concluimos, hermanos. El recuerdo de los creyentes, el gozo de interceder por ellos, la participación en la obra del Señor y su progreso espiritual deben llevarnos siempre a un noble sentimiento de gratitud a Dios. Concluimos. ¿Quiere unirse conmigo en este momento para darle gracias a nuestro Dios
por los hermanos que a través de los años han servido en este lugar. 26 años. Me preguntaba Alex que qué significaba este número. Él nos está visitando. Y yo le decía que es la celebración de nuestro 26 aniversario. Son 26 años que hablan de la fidelidad de Dios, donde muchos hombres y mujeres han servido, donde han entregado su tiempo, donde han querido bendecir la vida de muchos, y seguro que lo han hecho. Pero debe haber gratitud en nuestro corazón. La hermana Irmita me compartía momentos de lucha cuando aún el grupo de adoración se quedó casi desierto. Pero cómo Dios ha sostenido esta obra y cómo Dios ha levantado nuevos líderes y cómo Dios ha levantado nuevos siervos. Es obvio. Tenemos que estar agradecidos a nuestro Dios. Pablo traía a su mente la presencia de nuestros hermanos de Filipos y no se cansaba de dar gracias a Dios por ellos. ¿Quiere usted unirse conmigo para darle gracias a nuestro Dios por esta bendición? El que usted y yo podamos estar aquí, hermanos, en esta quietud, en este lugar agradable, adorando a nuestro Dios, disfrutando no solo del compañerismo, del abrazo, del saludo, de la sonrisa del hermano o la hermana, pero disfrutar de la presencia misma de nuestro Dios. Tiene que hacernos, hermanos, que nosotros expresemos nuestra gratitud. Vamos a hacerlo. Señor Jesús, cuán agradecidos estamos porque tú eres fiel. Ayúdanos cada día, Señor, a tener en nuestras mentes muy claro ese concepto de que absolutamente nada tú nos debes. Nos has dado todo, nos has dado a tu Hijo, nos has dado la vida eterna. Y tu palabra dice, Señor, que cuando tú ni siquiera escatimaste a tu propio Hijo, ¿cómo no nos vas a dar con Él también todas las cosas? Ayúdanos a liberarnos de esos afanes y de esas ansiedades en la vida, Señor. Y ayúdanos a recordar el gran llamado que tenemos de vivir vidas de santidad, vidas para ti, Señor, vidas que puedan ser usadas para edificar tu reino. Despierta un cada día más sentido de gratitud en nuestro corazón. Y en este momento, Padre, queremos pausar para darte las gracias por nuestros hermanos que hace ya varias décadas iniciaron esforzadamente el trabajo en esta comunidad, en este lugar, Señor, para levantar un lugar digno de ti, para levantar, Señor, un lugar como testimonio a la comunidad. Esforzadamente ellos, Señor, han dado de su tiempo, han dado de sus ofrendas sacrificialmente como una muestra de gratitud. Ahora, Señor, en esta generación, tú demandas también lo mismo de nosotros y lo estás esperando. Tenemos desafíos por delante. Señor, queremos responder a ellos. Necesitamos de ti. Ayúdanos también a expresar nuestra gratitud a ti a través del servicio. Ayúdanos, Padre, a expresar nuestra gratitud a ti, viviendo vidas de santidad, para que nosotros podamos, Padre, de esa forma también ser colaboradores
en el reino de Dios. Hay desafíos también, Señor, por resolver necesidades materiales. Que nuestras ofrendas generosas sean la expresión de ese amor y esa gratitud que tenemos hacia ti. Porque hasta este día, Padre, podemos dar testimonio. Nunca hemos tenido falta de ningún bien. Tú has hecho llegar el alimento a nuestra mesa. Bendecimos tu nombre por tu generosidad, Señor. Recibe pues la gratitud de nuestro corazón en esta hora, y alabado y bendecido sea tu nombre hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén, amén.